Buenas tardes, damos comienzo a nuestra tercera entrevista. Le explico por encima el proyecto. Es un proyecto que se lleva a cabo desde el IES El Argá, en Almería, que se llama El Último Atajo. En este proyecto intentamos reflexionar sobre la discriminación social, económica y política de las personas que buscan refugio y protección. Y damos comienzo a nuestra tercera entrevista. Esta vez con Antonio Drives, periodista y, entre otras cosas, ganador del premio Juve de Periodismo y Comunicación por un reportaje que hizo sobre refugiados sirios exiliados en el Líbano, que es muy bueno. Y podría hablarnos del negocio que hay, del negocio de las mafias que trafican con la desesperación de las personas que huyen de su país a causa de una guerra. Pues, desgraciadamente, para que una persona, en este caso me centro en que es lo que más yo conocí, la gente que oye de los conflictos de Oriente Medio, pero las personas que también llegan a España, de forma imprescindible tienen que pasar por este entramado de mafias, porque al no haber un pasaje seguro y al no establecerse unos mecanismos para una llegada pues mucho más fluida, pues no tienen que recurrir a las mafias de personas para poder iniciar y continuar y llegar a su destino. Entonces, las mafias están presentes prácticamente desde que ponen un pie en la puerta de su casa e inician la travesía. El sistema de las mafias es muy parecido, como si fuera contratar un servicio de viajes. Hay quien recurre a las mafias desde que sale de su ciudad hasta que llega a Europa. Obviamente la cuantía ahí es muy grande. Hay quien, en función de cada fase, de cada tramo que vaya recorriendo, tiene que recurrir a un traficante distinto. Y luego, pues, los traficantes pues también utilizan distintos medios de transporte para completar esas fases. Y dentro de eso, pues también están como una especie de tarifas también en función de ese medio de transporte que se emplee. Los métodos de pago, también hay varios distintos métodos de pago. Sí, ¿cómo se le paga a Y estos traficantes? sí, los métodos de pago a los traficantes son distintos. Puede ser, está el sistema que ya no lo utilizan tanta gente porque les han engañado, y es pagar por adelantado antes de iniciar la travesía. El segundo sistema de pago es dejarle el dinero a una tercera persona conocida, y hasta que no se llegue al destino acordado, la otra persona no transfiere el dinero. O el tercer sistema de pago es, hay una especie de oficinas donde depositan ahí el dinero, cogen el código para desbloquear como esa caja que tengan en esa oficina, y cuando llegan a destino tienen que llamar al traficante para facilitarle ese código de bloqueo de esa oficina, y así es como acceder al dinero. Sí, ¿y esto cuánto puede costar esta travesía? Depende mucho del lugar desde donde se parta, depende también mucho del momento en el que se haya hecho. Por ejemplo, el último tramo que ha sido en los últimos años también era cruzar de Turquía a Grecia. Eso puede oscilar entre unos 700 o 1.000 euros por Uf, persona. Ahí los traficantes también jugaban en una embarcación. Si lo hacían por la parte terrestre, por la vía terrestre, era bastante más caro. Los traficantes en la parte, por la vía marítima, si se decide esta fase, perdón, esta vía, a los menores de 10 años, y a las familias, como que le ofrecían un 2 por 1. Y si tenían menos de un año, pues viajaban gratis.
pero si estamos hablando de un punto de partida de origen, alguien que pudiera salir, por ejemplo, de Siria, depende también del lugar de Siria, de la zona de Siria donde partiera, pues tenía un coste u otro. No es lo mismo estar cerca de la frontera con Turquía, que enseguida simplemente tenían que hacer el paso fronterizo como decía, Turquía, que el que parte desde el sur de Siria, ¿no? Tiene que recorrer todo el país hasta el norte, donde tiene que atravesar muchísimas áreas controladas por distintos grupos armados y, por tanto, un incremento mayor. Podríamos estar hablando a lo mejor de, no sé, 1.000 euros a lo mejor para cruzar todo el país o 2.000 euros para cruzar todo el país, más luego, como te decía, hay que añadirle la parte de Turquía a Grecia. Sí, sí, también necesitaban, por ejemplo, en las embarcaciones necesitan algún tipo de salvavidas, también se le incrementa, ¿no? Claro, eso lo tienen que pagar cada uno, ese coste va cada uno a su cargo, ¿no? Um, el miedo a naufragar, claro, les hace también, obviamente, que se incremente el coste buscando mayor seguridad. Hay como dos sistemas, que está el chaleco y luego como si fuera una especie como si fuera una especie de rueda de neumático, Sí. o sea, es decir, como la parte interior, ¿no? No es la parte de fuera de la rueda. Y muchos los completaban, ¿no? Para tener una doble seguridad y, por tanto, incrementaba el precio. Sí, y luego, estas mafias, ¿cómo se mueven? ¿Hay relación entre todas estas mafias? Claro, claro, como te decía, hay algunos los que están conectados. Por ejemplo, hay algunos que te ofrecen hacer toda la travesía. Entonces, pues esa persona que te ofrece la travesía te la ofrece porque tiene conexión con otra mafia que está en el punto Sí. fronterizo con Turquía, y ese a su vez tiene otro que te hace el pase a Grecia, y luego a lo mejor uno en Grecia que te hace la ruta de los Balcanes. Obviamente tienen sus conexiones. Luego, tú estuviste allí de primera persona, vivió esto de primera persona, ¿no? Sí, bueno, yo me fui al norte de Grecia. Sí. Y Todo esto que voy relatando es porque, claro, pasé 3 meses en los campamentos. Entonces me- lo que hice fue documentar o que me contaran sí, cómo había sido toda la travesía hasta llegar hasta allí. lo sabes de primera mano. ¿Y nos puedes decir si lo que sintió coincide con lo que cuentan en los medios y con lo que dicen los políticos? No, obviamente, los políticos no. Los políticos, bueno, no sé si alguno habrá dicho, lo habrá podido un poco más o menos dar alguna pincelada. En los medios sí, en los medios sale alguna cosa, pero no hay, o no se le dedica a lo mejor el espacio o el tiempo suficiente. En algunos casos sí, pero hay que, pues eso, preciso profundizar y poder contar un poco todos esos matices y detalles para mostrar cómo es realmente toda la travesía. Bueno, pues voy a seguir yo con la siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo se les paga a los traficantes? Sí, es como decía antes. Esta es la fórmula que ya muy poco utilizada, o que ya casi no se utilizaba, que era pagarle antes de salir de emprender la travesía. Luego estaba la opción de dejarle el dinero acordado a una tercera persona conocida, para que cuando se llegara a destino dijera, oye, ya he llegado, ya le puede dar el dinero, o yendo a una oficina de depósito, son como especie de oficinas de depósito de dinero o algo así. Entonces, vas allí, dejas el dinero, te dan un código y con ese código tú emprendes la travesía. Obviamente, sí, hay muchas veces que fracasa la travesía, por tanto, si fracasa no le das el dinero. Si es exitosa, pues cuando llegas a destino, le llamas por teléfono al traficante y le facilitas el número de teléfono para que vaya a esa oficina y, usando ese código, pues pueda coger ese dinero. ¿Y cómo ¿Y cuántas personas? empiezo yo Di, para di seguir? tú.
¿Cómo toma esa decisión de abandonar su país? Pues yo no sabe, al principio cuando llegué no pensaba que era una decisión muy fácil. Sí, Porque, claro, ¿no? Sabemos que estar en un país en guerra, estar en conflicto, y lo primero que yo pensaba era que es una decisión muy fácil, ¿no? Todo lo podemos pensar porque es obvio. Pero, claro, luego hablando con ellos y sabiendo todo este periplo que tienen que pasar, ya te das cuenta, y ellos te lo confirman, de que tomar la decisión de salir, pues no es nada fácil, precisamente porque el hecho de que emprendas la salida, la huida, no garantiza que vayas a sobrevivir. Por tanto, si eres una persona que tienes a cargo pues uno o dos o varios miembros que son de tu familia y tienes que acarrear con esa responsabilidad, pues tomar la decisión es bastante complicada y compleja. ¿Y cuántas personas pueden llegar a meter estos traficantes en una embarcación? Claro, siempre hacían la travesía de una forma, los engañaban, ¿no? Porque cuando se hacen en ese encuentro donde negocian y preguntan precios y tal, siempre les dicen que van a meter unas 20, 30 personas en esa embarcación, y luego siempre es el doble. Por eso hay tantos, obviamente por condiciones del mar, pero esa no es la principal causa de que hayan tantos naufragios. La principal causa de que hayan tantos naufragios, primero, son embarcaciones que no están en condiciones para emprender esa navegación, y sobre todo, principalmente, porque en la mayoría de casos ponen el doble de personas. El doble, estamos hablando de una embarcación que podrían ir a lo mejor 15, máximo 20, vayan 60. ¿Y, y cuál es la respuesta de la Unión Europea cuando estas personas llegan a Europa? La respuesta es, digamos, la respuesta verbal es espera, y la respuesta, digamos, palpable, real, es un campamento de refugiados. Esas son las dos respuestas que tiene la Unión Europea. Espera a ver si tramitamos tu solicitud. Pero bueno, ya también con el acuerdo de la Unión Europea con Turquía de marzo de 2016, que obliga a que nadie pueda llegar, a toda persona que llegara a partir de esa fecha tendrían que devolver al país de donde habían empezado bueno, en este caso Turquía. sí, y todo esto es lo que cuentas tú en el libro que has sacado, Ruta al exilio, el camino de refugiados de Oriente Medio a Europa, que recoges todo este calvario por el que pasan las personas refugiadas. Sí, el objetivo era ese, ¿no? Contar todo el periplo, porque nos han enseñado, sobre todo, muchas imágenes, sobre todo de los campamentos o en un desembarco, ¿no? En una playa griega, en una isla de Grecia. Y sacamos esas imágenes que son muy impactantes y son muy necesarias, pero tenemos esa imagen simplemente de la llegada o del naufragio, pero no se les pone nombre, no se explican cuánto ha costado a esa persona que vemos en la imagen, cuánto le ha costado llegar hasta ese momento que estamos viendo, cuánto ha pagado por eso que acabamos de ver, que acaba de llegar a una isla, o qué es lo que pasa después de esa persona que acabamos de ver en, en una playa de una isla griega. Entonces el objetivo era precisamente ponerle tanto la parte anterior a ese momento tan mediático, y la parte posterior, que es todo lo que viene después de una vez cuando llegan a Grecia. Pues muchísimas gracias por respondernos nuestras preguntas. Un placer. Damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por ayudarnos en nuestro proyecto. Nada, yo encantado, y espero bueno, que sí he contribuido a que
a que, bueno, a que os sirva y os pueda dar este punto de vista, pues yo me alegro por ello. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.